Hermanos, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos en este día 8 de junio a esta transmisión que es del Departamento de Varones de la Iglesia Jesús Mi Salvador, Iglesia Bautista Jesús Mi Salvador. Sean bienvenidos a través de esta transmisión. Para todos ustedes que nos están viendo a través de nuestro canal, el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que se llama La gloria de un corazón puro. La semana pasada veíamos el tema de un corazón puro. Sean ustedes bienvenidos. En caso de que ustedes no lo hayan visto, pues sería bueno que fueran al canal de la iglesia de YouTube, Iglesia Bautista Jesús Mi Salvador. Repito, en ese canal ustedes pueden encontrar no solamente la predicación que les estoy diciendo o la enseñanza, sino también pueden encontrar todas las demás presentaciones que hemos estado subiendo a través de ello. Pues en primer lugar le doy gracias a Dios, hermanos, por nuestras vidas. Gracias porque nos ha permitido estar aquí el día de hoy y también por la vida de ustedes que están en casa. Le doy gracias y pues en primer lugar me gustaría que oráramos a Dios, que permitiera que Él guiara o que permita que Dios guíe esta enseñanza. Y pues vamos ahí donde usted se encuentre, incline su rostro y vamos a orar pidiéndole a Dios dirección y también que Él nos enseñe a través de este tiempo que vamos a disponer. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a tomar un tiempo de oración. Señor, en esta noche te venimos delante de ti agradecidos con un corazón pues agradecido contigo porque nos has permitido poder estar aquí el día de hoy. Gracias por nuestros hermanos que se están conectando a través de esta transmisión. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú guíes esta enseñanza, que también guíes mis palabras, Señor, y todas las cosas que vamos a aprender el día de hoy, que provengan de ti, que tú abras el corazón de las personas que están escuchando y también que podamos ser transformados, Señor, mediante tu palabra, que podamos ser limpiados en nuestros corazones y que podamos tener ese corazón puro que tú buscas en la vida de cada uno de los creyentes. Gracias, Señor, por las familias. Te rogamos que también les ayudes y les cuides, Señor, en todo este tiempo que estamos viviendo y que tú nos guíes a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, le agradecemos que se esté conectando entonces. Para los que todavía no se han unido, agradecemos porque vayan teniendo este tiempo. Bueno, bien, hermanos, pues vamos a dar inicio con un poco de recordatorio con el tema anterior que veíamos acerca de un corazón puro. Se acordarán que veíamos dentro de la parte de la introducción, veíamos algunas cosas como la parte de Mateo 5:8 que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Veíamos acerca de las bienaventuranzas y también veíamos algunos antecedentes o un contexto acerca del pueblo de Israel, en donde veíamos situaciones políticas, económicas y espirituales que estaba viviendo el pueblo en ese entonces. Lo recordarán un poco, solamente lo estoy mencionando para que vayamos dándole un poco de introducción al tema que vamos a ver el día de hoy. Y también veíamos otro aspecto importante en donde veíamos diferentes tipos de la parte de las bienaventuranzas que nos viene hablando en la palabra de nuestro Señor, entre ellos pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los misericordiosos, hombres y sed de justicia y los pacificadores. Entonces todo esto se viene conjuntando acerca de todas las bienaventuranzas y veíamos acerca de lo que es la parte de limpios en corazón. Veamos un pequeño recordatorio de esto que vimos la semana pasada a través de un video para ver exactamente lo que nos decía nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y bueno, retomando lo que veíamos entonces la semana pasada, recordarán que nos hacíamos las preguntas de ¿quién va a ver a Dios? ¿Quién tiene el derecho de ascender a su monte santo? ¿Quién es el que tiene el derecho de entrar a su presencia? ¿Se acuerdan que hacíamos esas preguntas? Bueno, pues aquí en esta parte, aquellos a quienes se les ha dado, o la respuesta que buscábamos es aquellos a quienes se les ha dado su justicia y ya han sido limpiados en el interior mediante la limpieza o el lavamiento de la regeneración o la renovación del Espíritu de Dios. Si vemos en Isaías capítulo 59, versículo 1, si me acompañan a sus Biblias o si lo estamos poniendo aquí en la pantalla, lo pueden ver en Isaías 59, 1, que dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios es un Dios salvador, Dios está dispuesto a salvar. El problema no es Dios. Si leemos bien en esta parte, en el versículo 2, y si continuamos leyendo, dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O en otra versión de la Biblia podríamos leer, en otra versión que no es la Reina Valera, podríamos leer: sino que nuestras iniquidades han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han escondido su rostro de vosotros para que Él no oiga. Entonces, si se dan cuenta aquí, en estas palabras, vemos que la parte de nuestros pecados y nuestras iniquidades son las que nos han alejado, en este caso, de Dios. Y Él sigue hablando en la Biblia, lo podemos seguir viendo acerca de esos pecados en los siguientes versículos. Si siguiéramos leyendo en los versículos que están más adelante de ahí, el 4, el 5, el 6, etcétera, veríamos toda la cantidad de pecados que él menciona o que se mencionan en la Biblia, pero vamos a saltarlos un poquito hasta la parte del 12 que dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Versículos 16 y 17 dice: y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y las firmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Podemos ver la parte de la palabra de Dios, qué preciosa es la parte desde Isaías, desde el profeta Isaías, que mencionaba que Dios vio la situación del pecador. Y Dios vio que no había hombre que librara al pecado. Entonces Dios se armó a sí mismo de salvación para venir y salvar, en este caso, al pecador, a los pecadores que somos nosotros. Y vamos a pasar a la parte del versículo 20. El versículo 20 nos dice: y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Entonces, Isaías vio el problema. Lo que era requerido era entonces el arrepentimiento. Lo que era requerido era una justicia imputada. Más adelante vamos a ver a qué se refiere esa justicia imputada. Lo que era requerido era transformación de nuestro corazón. Por eso los temas que hemos estado viendo es acerca de tener una limpieza del corazón, o ser puros, o buscar la gloria de la pureza de nuestro corazón. Es decir, una nueva creación. Es tener una regeneración, y fuera de eso ningún hombre puede ver a Dios. Si no tenemos esa regeneración en nuestros corazones, no podemos ver a Dios. No importa cuántas cosas externas podamos mostrar al mundo, o cuál sea, o qué religión profesemos, o cuál es lo que estemos buscando en el exterior de nuestras vidas, de nuestro ser, o lo que podamos practicar. El profeta Ezequiel, lo podemos ver también ahí en sus pantallas, lo escribió de esta manera: Ezequiel 36, 25. Dios está hablando: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias.
y de todos nuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa, mis queridos hermanos, es una promesa de regeneración del nuevo pacto. Eso es nuevo nacimiento, eso es lo que entendemos como tener un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Eso es transformación y eso finalmente es una santificación que nosotros debemos de seguir. Si seguimos leyendo, dice en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El versículo 28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os dará hambre. Como podemos ver en la palabra de nuestro Dios, vamos comprendiendo que finalmente las misericordias de Dios y su gracia es la única que puede limpiarnos. Cuando el quebranto de nuestro propio pecado nos aprieta, veíamos la vez pasada, cuando nos sentimos realmente dentro de un pecado que podemos llegar a Dios y podemos decir que estamos hartos de ese pecado y que estamos cansados de estar haciendo lo mismo sin tener una directriz de Dios, y entonces podemos venir y clamamos a Él teniendo y siendo pobres en espíritu y llorando porque no tenemos otra condición para llegar delante de un Dios santo, y mansos en espíritu también. Le hablamos de nuestra hambre y de nuestra sed de justicia, y entonces derrama Dios su misericordia sobre nosotros, y entonces purifica nuestros corazones para que podamos verlo. Un pecador en la condición en la que está, de manera natural, es totalmente inaceptable para Dios, hermanos. Esto es algo que debemos de tener bien claro. Totalmente inepto para su reino, sin importar cuán religiosos seamos, o no importa cuán filántropos seamos en este caso, o no importa cuánto de la leche o de la bondad humana podríamos ofrecer a otras personas. Es decir, no importan las obras que nosotros estemos haciendo, no importa cuán moral también seamos. A lo mejor podemos decir, es que yo soy bueno o no he cometido algún acto de injusticia o alguna situación que me pueda llevar a eso, a decir que estoy haciendo las cosas mal. Es decir, no importa cuán buenos seamos humanamente, no importa cuán amables seamos también con las otras personas, Él no verá las bondades, Él no verá las bondades de Dios, sino hasta que nosotros tengamos un corazón limpio, un corazón contrito y humillado, es decir, llegar a tener un corazón purificado delante de Él. Dios demanda santidad de nosotros, hermanos. En 1 Pedro 1:16 dice, seréis santos porque yo soy santo. Allí está el estándar. Nadie cumple con el estándar. Si nos ponemos a reflexionar un poco, nadie logra cumplir o nadie logra llegar a ese estándar, a la parte de la santidad. Es decir, necesitamos un redentor, necesitamos una justicia que no es ni la de usted ni la mía. No podemos llegar así delante de Dios con una justicia nuestra. Necesitamos una pureza que no es de nosotros. Necesitamos un Dios que nos conceda justicia que le pertenece solamente a Él. Y después nos dé un corazón nuevo, nos los cambie, nos los transforme en nuestras propias vidas, en nuestra propia manera de pensar. Eso es lo que significa haber recibido la justicia de Cristo imputada a nosotros. Eso es lo que significa haber sido transformado, es decir, regenerado. Eso es lo que significa que hayamos tenido una vida nueva, la vida misma de Dios, que Cristo mismo haya establecido su residencia en nuestros corazones. Cristo vino ya por nosotros, Cristo sufrió en la cruz y Él murió por nosotros precisamente por toda esta situación que estamos explicando el día de hoy a través de la palabra de Dios. Y entonces podemos ver, y si seguimos continuando en la explicación en 1 de Pedro 1:18, que igual aparece de mi lado izquierdo, dice que eso es lo que Dios ha hecho. Fuisteis redimido, fuisteis comprados de regreso del pecado, no con cosa perecedera como plata u oro, sino en el versículo 19, como podemos ver, con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Hermanos, reflexionemos en esta noche. Entendamos que Cristo derramó su sangre por nosotros y que nosotros no hicimos nada y no podemos hacer nada, como lo estamos explicando, para poder ver a Dios o para poder llegar a tener una santidad como Él la tuvo.
El versículo 22 dice, en obediencia a la verdad de Cristo, es decir, el Evangelio, habéis purificado vuestras almas. He nacido de nuevo mediante la palabra de Dios, imperecedera, viva y permanente. Eso es lo que es necesario. El corazón es un músculo en realidad. Nosotros sabemos lo que es el corazón. El corazón es algo que solamente bombea la sangre hacia todo el cuerpo a través de las venas. Finalmente es un órgano que no tiene sentimientos. Sin embargo, lo hemos utilizado como parte de todo aquello que tiene el sentimiento de nuestro ser. Es decir, lo que la mente le manda al corazón es finalmente lo que expresamos cuando decimos todo lo que dices es del corazón, es porque lo decimos desde nuestro interior. Por eso es que nos estamos refiriendo a limpieza de corazón a todo nuestro interior, a todas las cosas que nosotros pensamos, a todas las cosas que nosotros hacemos, que nosotros seamos limpiados y que seamos purificados y tengamos un corazón puro delante de Dios para que podamos llegar a Él y verlo. La Biblia dice, en Proverbios 4:23 lo dice de esta manera, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa es la mejor definición del Antiguo Testamento del corazón. El corazón es esa parte de nosotros de la cual todos los asuntos de la vida emanan. Entonces, del corazón es de donde emana la vida, de acuerdo con Proverbios. Es decir, desde nuestro interior. El corazón es la fuente de todo lo que es lo mejor y lo peor de nosotros, porque el corazón realmente está la persona interior que tenemos. Y entonces lo que el Señor está diciendo en esta bienaventuranza, lo que trato de explicar o lo que tratamos de explicar a través de esta enseñanza es que antes de que me veas, tiene que haber un cambio sustancial. Es decir, antes de que veamos a Dios, tiene que haber un cambio sustancial en la médula de su ser. No tiene que ver en lo de afuera, no tiene que ver en lo del exterior como lo estamos explicando. Tiene que ver con lo de adentro, tiene que ver con un cambio radical y un cambio dramático en tu manera de comportarte, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de llevar nuestras vidas y no hacerlo conforme a lo que nosotros pensamos o creemos. No porque el mundo nos ofrezca cosas distintas, porque a lo mejor el mundo nos está ofreciendo comportarnos de manera corruptible, nosotros no lo debemos de hacer porque a Dios no le agrada. Entonces, nosotros no debemos de comportarnos de esa manera. Y si lo estamos haciendo, lo que tratamos de explicar es que Dios viene a cambiar y a transformar ese corazón que nosotros necesitamos limpiar. Entonces, así es como lo estamos buscando. Y entonces, ¿qué está buscando Dios? Es una pregunta que seguramente vendrá a tu mente. Él está buscando a personas cuyo corazón ha sido limpiado. Aquellos que tienen la médula de su naturaleza regenerada. Aquellos a quienes se les ha sacado ese corazón antiguo de piedra o un corazón de alguna manera pecaminoso o un corazón que ha sido con muchas concupiscencias y con un pasado terrible. Dios está buscando transformarte y Dios está buscando ese corazón antiguo, esa médula antigua pecaminosa, rebelde, para ser sacada y ser reemplazada por un corazón nuevo y, al final de cuentas, ser lavados de esa manera. Pero vamos a estudiar un poquito más a fondo acerca de todo esto que estamos tratando de explicar. Jeremías 32:39, Dios dice, les daré un corazón y me temerán para siempre. Eso es lo que Dios busca, corazones puros. ¿Y ustedes saben eso? Ustedes lo saben desde el principio, ustedes lo conocen. Hoy en esta actualidad no hay nada que se nos escape a través de toda la información que se genera a través de las redes sociales. Sabemos que Jesús predicó de esto. Jesús predicó que un hombre necesitaba tener un solo corazón. ¿Qué decía él? Un corazón limpio. En el mismo sermón, en el Sermón del Monte, en el versículo 21 de Mateo 6, precisamente esto era lo que decía, tener un corazón limpio. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. En donde está su corazón, nosotros no podemos servir entonces a Dios y al dinero. Tenemos que escoger a quién servir. Singularidad de corazón era lo que él tenía en mente. Y esto está a lo largo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo habla de la integridad en la parte de Santiago. Si lo vemos en la parte de Santiago 4:4 dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiar vuestras manos, vosotros pecadores, y purificar vuestros corazones.
Eso, hermanos, es la salvación. Qué precioso es que a pesar de nuestra condición, a pesar de las cosas que hacemos, hay un Salvador en nuestras vidas y ese Salvador es Jesucristo, porque Jesucristo hoy vive. Aquí es en donde llegamos a esa bienaventuranza. Realmente aquí nuevamente es donde está la parte del pináculo de lo que aquí estamos observando y de lo que estamos aprendiendo. Viene a ser en misericordia y viene en misericordia y Él limpia nuestros corazones. Y es solo entonces que veremos a Dios. Ahora vamos a ver un poco acerca de qué significa o por qué estamos diciendo tanto veremos a Dios. Cuando el corazón ha sido limpiado, no es sorprendente que David dijo, crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Y esa realmente debe ser la oración de todo penitente. Y después, usted sabe, la vida sigue así conforme nosotros vivimos la vida cristiana, nosotros continuamos clamando como David lo hizo. ¿Por qué? Porque no solamente es decir en este momento, sí Dios, transfórmame, sí Dios, cambia mi corazón y después sigo haciendo exactamente las mismas cosas que venía haciendo en el pasado. No, por eso decíamos que debe de haber un cambio radical y un cambio transformador en nuestras vidas para poder ser limpiados. Cuando hablamos de limpieza en el corazón o pureza en el corazón, ¿qué es realmente de lo que estamos hablando? Vamos a ver un poco, explicar acerca de algunos tipos de purezas que hay. Veamos algunos. En la pantalla van a aparecer. El primero sería el de pureza primitiva. Los teólogos podrían usar esto para expresar esa pureza que está en Dios originalmente. ¿A qué se refiere? En otras palabras, en esta pureza primitiva que es esencial a la naturaleza de Dios, como la luz es al sol, como lo mojado es al agua, perdón por lo sencillo, eso no es innato de nosotros, no tenemos una pureza primitiva. Es decir, más bien tenemos una impureza primitiva, si están de acuerdo conmigo, pero la pureza primitiva se refiere a esa pureza que está en Dios originalmente. Por lo tanto, la pureza primitiva es algo que no podemos alcanzar. Pasamos a la siguiente parte, que viene siendo lo que es una pureza creada. ¿Qué dice la parte de pureza creada? Sería esa pureza que Dios coloca en su criatura y ciertamente lo hizo en la creación de los ángeles y los hombres. Recordaremos en el huerto del Edén originalmente los ángeles fueron creados puros y también Adán y Eva. Nosotros no participamos en ninguna de esas cosas. Es decir, nosotros no hemos nacido de Adán después de la caída. Únicamente conocemos impurezas después de la caída de Adán y Eva. Entonces, tampoco la parte de la pureza creada es algo que no podemos alcanzar. Pero hay una tercera, hermanos. La tercera es una pureza definitiva. Es aquella pureza que le pertenecerá a los santos en la glorificación. Viene un tiempo cuando seremos glorificados y entonces llevaremos un tipo esencial de pureza. De hecho, seremos como Cristo. Seremos conformados a su propia imagen, compartiremos su santidad. Pero hoy día, en este mundo en donde Dios nos ha colocado, aún no tenemos esa pureza definitiva. Y hay otra que es donde vamos a empezar a participar. Recuerde, las otras tres solamente eran para ejemplificar lo que estamos tratando de decir. La siguiente viene siendo lo que es la pureza imputada, que hablábamos hace rato de lo que decíamos que íbamos a explicar más adelante de lo que es una justicia imputada. La pureza imputada, hermanos, esta es pureza concebida a todo creyente en el punto de la salvación. Esto es lo que nos referimos con la injusticia imputada o justificación, en donde Dios nos imputa a nosotros la justicia misma de Cristo. Nos volvemos la justicia de Dios en Él. Pablo en Filipenses 3 nos lo decía de esta manera: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces se dan cuenta que no por la ley vamos a ser justificados, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, ver a Dios nos demanda una pureza primitiva. De lo contrario, ninguno de nosotros jamás veríamos a Dios porque todos nacemos en pecado, ¿estamos de acuerdo? No demanda una pureza creada porque nosotros quienes nacimos de Adán después de la caída no tenemos pureza creada. Y tampoco demanda una pureza definitiva y perfecta, personalmente, que equivale a la de Cristo, porque eso es inalcanzable para nosotros. Pero una cosa hasta aquí de lo que hemos aprendido sí demanda algo. Demanda una pureza imputada mediante la fe en Cristo y Dios concediéndonos esa pureza. Qué precioso es que a través de esa parte de Jesucristo y a través del sacrificio que Él ya hizo, podamos llegar a tener una pureza imputada.
También tenemos otra que es, hasta aquí de lo que hemos explicado, también hay otra que se llama pureza regeneracional. A esta pureza es la pureza que es producida en nosotros mediante un nuevo nacimiento. Se manifiesta en anhelos santos, en aspiraciones santas, en el amor a la ley de Dios, el amor de la adoración, el adorarle a Dios, el amor hacia los cristianos, el amor hacia el servicio de Dios y la esperanza de la gloria que tenemos cuando estemos con Cristo, cuando Jesucristo nos haya justificado y estemos con Dios. Se nos ha dado la pureza imputada a nosotros en la justificación. Se nos ha dado la pureza impartida a nosotros en la regeneración y esperamos la pureza que se convertirá esencial para nosotros en la glorificación. Esto es precioso, hermanos. Mientras tanto, trabajamos en otro tipo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la pureza regeneracional es algo que se nos da a través del Espíritu Santo. Y la otra que es la pureza práctica. En esa es en donde nos vamos a enfocar, en donde nos tenemos que enfocar en esta vida. La pureza práctica se refiere, básicamente, dice, limpiándonos a nosotros mismos de toda inmundicia de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1 nos dice y nos explica, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y entonces aquí es donde se dirige a los limpios de corazón. Los limpios de corazón entonces verán a Dios. Pero usted sabe, volvemos a la pregunta, ¿cómo vamos a ver a Dios? ¿Sabe que ver a Dios era algo verdaderamente fuerte en el Antiguo Testamento? Ver a Dios era algo esplendoroso, es algo que podía inclusive matarte. De tal manera que en el Antiguo Testamento podemos ver si acaso 3 personas que pudieron ver a Dios y no lo vieron completamente en toda su gloria, lo vieron parcialmente, ya que si lo hubieran visto completamente, ellos hubieran perecido. Entonces, lo que dice aquí es, por eso Dios dice, me verás si tu corazón ha sido limpiado. Y ¿sabe una cosa? Cuando su corazón se ha limpiado, la vista será inmediata, es decir, usted lo verá inmediatamente cuando el corazón de usted sea limpiado por medio de lo que estamos explicando a través de estas regeneraciones que estamos viendo. Veamos a Dios, o vemos a Dios, ¿no es cierto? Es decir, mediante el ojo de la fe, entonces, podemos ver a Dios. En toda su gloria, mediante la revelación de qué. Hay muchas revelaciones hoy que estamos pasando por alto. Una, mediante la revelación de las Escrituras. Algún día veremos la gloria refulgente de la luz de Dios, sí, estamos de acuerdo. Veremos el esplendor eterno cuando nosotros estemos con Él. Algún día veremos a Jesús cara a cara, eso también es seguro, en forma glorificada. Pero hasta este entonces lo vemos con un ojo de la fe, como lo hemos estado explicando. Vemos a Dios en la historia, vemos a Dios en las circunstancias, vemos a Dios en la creación, en la naturaleza, en todas las cosas que Él nos otorga. Vemos a Dios en nuestra familia, vemos a Dios aún en nuestra propia vida. Podemos ver cómo el cuerpo humano es tan precioso, es tan extraordinario a través de toda su funcionalidad. Vemos a Dios a través de muchas cosas. Y por eso cuando los discípulos le dijeron a Jesús en la parte dice, muéstranos al Padre. Él le respondió diciendo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocen? Han estado viendo al Padre. ¿Cómo puedes ver, purificar el alma, limpia perfectamente nuestras vidas? Es decir, en este caso, los discípulos se lo decían a Jesucristo, que le mostrara al Padre. Nosotros, hermanos, tenemos no solamente a Jesucristo, tenemos la historia, tenemos todo lo que nos ha dejado a través de los libros, la tecnología, todo lo que está escrito a través, y podemos confirmar que Jesucristo murió y resucitó al tercer día por amor a nosotros. Entonces, nosotros no solamente vimos lo que estaban viviendo los discípulos, nosotros ya tenemos más cosas que pueden constatar la venida de Jesucristo y que Jesucristo está vivo y que habrá una segunda venida. Entonces, tengamos esa parte en donde podamos ver a Dios a través de esa manera. Y simplemente para ir cerrando y ir concluyendo, ¿cuáles son las señales de un corazón limpio? Entonces podemos ver, número 1, integridad y sinceridad. Uno en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, hay un anhelo real de justicia, en un amor real hacia Cristo y hacia Dios. En segundo lugar, un hambre por mayor pureza. Si usted tiene un corazón puro, está insatisfecho con el pecado presente.
porque va en contra de la médula de su nueva naturaleza. Y en tercer lugar, un odio hacia el pecado. Salmo 119, 104, el salmista dijo: odio todo camino falso. En cuarto lugar, y por último en esta parte, un amor hacia otros que concede el Señor. Es decir, un amor hacia las personas, un amor hacia los creyentes, un amor hacia el prójimo. Eso es algo que nos hace tener un corazón limpio. Con todo esto que hemos aprendido el día de hoy, busquemos ser de un corazón puro. Y la gloria de un corazón puro por medio de la fe en Jesucristo y tener una pureza imputada por medio de Cristo. Entonces, pureza regeneracional por el deseo que el Espíritu Santo hace en nosotros y finalmente una pureza práctica, alejándonos de toda inmundicia en nuestras vidas. Me gustaría finalmente leer una parte que viene en Marcos 1:15 y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tú que has tenido la oportunidad de estar escuchando durante este tiempo que hemos dispuesto nuestros corazones de estar aquí, Dios está a la puerta tocando, diciéndote a ti en esta parte que busquemos a través de la palabra de Dios ser limpios en corazón, es decir, poder arrepentirnos de nuestros pecados y llegar delante de Dios con ese corazón humillados y llorando por nuestro pecado y nuestra condición que estamos haciendo. Dios siempre está tocando a tu puerta, hermanos. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si en esta noche tú puedes escuchar la voz de Dios a través, no de lo que yo te estoy diciendo o lo que estamos tratando de explicar a través de estas palabras, sino a través de la palabra de Dios y a través de la palabra de nuestro Señor, que ha dejado escrito en la Biblia, y hemos estudiado y consideras que no eres digno de Él, y sientes ese peso de tu pecado y ese peso de las consecuencias que estás viviendo, y si ya cometiste algo y ahora estás viviendo con una consecuencia terrible y no sabes cómo salir, bueno, pues confía en Él y en primer lugar pídele perdón por todas las cosas que tú estás haciendo, porque Él es fiel y justo para perdonarte. Romanos 3 del 23 al 26 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si no conoces a Dios, puedes iniciar el día de hoy pidiéndole perdón y orando a Él que te dé o incremente tu fe. Y si tú eres creyente en Cristo, pídele que limpie tu corazón. Si hay algunas cosas que todavía en tu vida necesitan ser cambiadas, Él las puede hacer. Así es que inclina tu rostro, hermano, en donde estés, y vamos a dar gracias a Dios para que Él sea el que limpie nuestros corazones en estas enseñanzas y en esta serie que estamos haciendo en este día y en este departamento de varones de la Iglesia Bautista Jesús mi Salvador. Inclina tu rostro, hermano, y acompáñame a orar a Dios. Señor, en esta hora agradecemos por este tiempo precioso que tú nos has permitido tener el día de hoy en comunión con las personas que escuchan, con los varones. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes a poder ser entendidos en tu palabra, a que podamos limpiar nuestros corazones de nuestras vidas y que todas las cosas que estén afanándonos en nuestra vida, llámese laboral, familiar, para ser cambiados, Señor. Y en nuestros pecados, Señor, te rogamos que nos perdones y también que limpies cada una de las cosas que hay en todo nuestro ser y en todo nuestro interior. Para todos aquellos, Señor, que aún no te conocen, dales la oportunidad de abrir sus corazones en este día. Permíteles a ellos que te sigan, Señor, y que sean de alguna manera tocados por ti. Te damos las gracias, Señor, por esta noche, por el tiempo que nos has permitido, y cuida, Señor, a las personas que nos escuchan a través de esta transmisión en este día y en la semana, en lo que resta de la semana. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues muchas gracias por estar escuchando el día de hoy. Los invitamos a que se conecten el próximo lunes. Seguiremos con esta misma serie de Un Corazón Puro. Estarán predicando otros hermanos que también será de mucha edificación. Conéctense al canal de YouTube, en este caso al canal de la iglesia. Nuevamente repito, Iglesia
Bautista Jesús Mi Salvador en YouTube, así lo van a encontrar, y también en el canal de Facebook de la misma manera lo pueden encontrar. Actualmente en el caso de varones estamos solamente transmitiendo por el canal de YouTube. Sin embargo, en la iglesia, en las predicaciones de los domingos, los invitamos también para que se conecten. Lo estamos haciendo todos los domingos a las 11 de la mañana. Hermanos, los dejo con este precioso himno que habla precisamente un poco relacionado a lo que vimos el día de hoy en el tema. Que Dios los bendiga, hermanos. Cuídense, un abrazo. Hasta la próxima. Bienaventurados son los de limpio corazón, que no aman el tesoro de aquí. De tranquilidad y paz gozan cada día más, y del cielo el gozo tienen ya en sí. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da honor, y por siempre cantaremos de su amor. Grande dicha y favor me concede mi Señor, por su sangre derramada en la cruz. Soy guardado siempre fiel por la fe que tengo en Él, y me regocijo andando en la luz. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da honor, y por siempre cantaremos de su amor. Al Señor obedecer y a su Espíritu tener, es un verdadero cielo en mi ser, y por su inmenso amor hacia el pobre pecador, cantaré sus alabanzas más allá. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da honor, y por siempre cantaremos de su amor. Cuán perfecta es mi paz, no anhelo nada más en el mundo que su luz y su verdad. Con mi amado Salvador, poseído de su amor, estaré contento por la eternidad. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da honor, y por siempre cantaremos de su amor.